Si dices que la inteligencia artificial es un truco, pues entonces van a decir, oh, pero lo que es en realidad es un truco. La inteligencia artificial la hacen informáticos y los informáticos no saben lo que es la inteligencia porque no lo sabemos los psicólogos, que somos los que nos dedicamos a investigar la psicología. Entonces, si nosotros no sabemos lo que es la inteligencia, ellos menos. ¿Cómo sería inteligente la inteligencia artificial? Yo le pregunté a dos personas. ¿Qué implica para vosotros el concepto de inteligencia, que lo estamos mencionando mucho, y luego, por otro lado, aprendizaje? ¿Qué consideramos aprendizaje? ¿Cuándo estamos realmente aprendiendo, ¿no? En el sentido técnico de la palabra. Bueno, esto es complicado porque al final son... Yo lo veo más, este tipo de términos o conceptos los veo más como una especie de conceptos, vamos a decirlo, segundogenéricos, es decir, o sea, como conceptos filosóficos que vienen después de la investigación como para ordenar y saber todos que hablamos de una misma cosa, pero en realidad unos son generales, vamos a decir, y unos se piden a otros. Es decir, tratar la inteligencia como algo completamente separado del aprendizaje, pues no es correcto, me parece a mí. Igual que la percepción de la atención, igual que de la memoria y el aprendizaje, al final son términos que coexisten y que si se tratan por separado no se entiende nada. Y también muchas veces, por ejemplo, aprendizaje, memoria, atención, etcétera, son conceptos que también tienen su parte, vamos a decir, institucional para distinguir asignaturas o planes de estudio, lo que sea. Entonces yo creo que dar una definición perfectamente cerrada de lo que es inteligencia o perfectamente cerrada de lo que es aprendizaje, yo creo que no se puede dar. Debería darse, digamos, entenderse en un sistema más amplio en el que se vea qué cumple, o sea, qué función cumple cada cosa en un sistema más amplio en el que se interrelacionan. Es decir, si un animal aprende de mejor manera, vamos a decir, resolverá los problemas mucho más fácil. Vamos a decir que tiene más inteligencia, pero eso no quiere decir que su inteligencia se reduzca al aprendizaje ni nada. Simplemente es que los conceptos que tenemos asignados a cada cosa se están interrelacionando. No sé si lo expliqué bien. Sí. Lo que sucede es que son conceptos tan complejos que aluden a tantos fenómenos que hay que contextualizarlos, ¿no? En psicología, por ejemplo, pues inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Ya. Y la tendencia reciente es a hablar de varios tipos de inteligencia, que además pueden ser completamente desequilibrados. Es decir, una persona puede tener una inteligencia numérica impresionante y luego ser un patán para elaborar frases con sentido lingüístico y tal, ¿no? O viceversa. Puede haber seres humanos muy inteligentes socialmente que luego para resolver problemas geométricos, pues darle la vuelta a una pieza, pues no son capaces de reconocerlo. Entonces, por otra parte, en términos más amplios, la inteligencia es el concepto que se ha usado para distinguir al ser humano del resto de los animales tomados en su conjunto. Si los seres humanos somos inteligentes y el resto de los humanos no. Pero claro, eso requiere caracterizar la inteligencia de alguna manera. Entonces, por ejemplo, ahí empiezan entonces los intentos de definición de la característica esencial que nos hace inteligentes. Y entonces eso es una historia de fracasos, porque ninguna de las cosas que se han propuesto logra distinguirnos claramente, esencialmente, del resto de los animales tomados en su conjunto, porque el error es plantear que haya una característica que diferencia al ser humano de los restos de los animales tomados en su conjunto, debido al hecho de que el ser humano es uno de esos animales que se toma como conjunto, aparte del ser humano. Entonces, partiendo de ahí ya eso lo destroza todo, ¿no? Pero en última instancia la inteligencia se opone, por una parte inteligente se opone a tonto, ¿no? Pero por otra parte inteligente se opone a mecánico. Y a mí me parece que ahí es donde está la clave para entender el concepto de inteligencia en su complejidad. O sea, un robot, él mismo, es el resultado de la inteligencia de quien lo fabrica, pero él mismo no se comporta de manera inteligente en el sentido en el que llamamos inteligencia cuando nos referimos a un ser humano. Se comporta de manera inteligente aquel ser humano que es capaz de innovar, de adaptarse, de comprender los problemas que tiene y adecuar los medios que tiene a los fines que intenta conseguir. Todas esas son definiciones
de inteligencia y todas esas se observan en otros animales. Así que la distinción fundamental es entre mecanismo y funcionamiento inteligente, orgánico, no mecánico, finalista, propositivo, basado en la memoria. Se puede llamar como lo queramos llamar, no importa, pero es aquello que hace que no seamos un mecanismo. Y eso es, me parece, el aspecto clave que estudia la psicología comparada. Aquello que hace que los organismos no sean máquinas. Eso es lo que estudiamos nosotros y en algunos momentos históricos, digamos que triunfa como concepto que resume esa oposición al mecanicismo, al maquinismo, el concepto de inteligencia, pero en otros momentos o ámbitos concretos, pues triunfa otro concepto como puede ser la propositividad, o puede ser el simbolismo, el significado, o puede ser la capacidad de actuar conforme a principios, o puede ser la cognición, o puede ser la memoria. Una máquina no tiene memoria, o puede ser la experiencia, o puede ser el aprendizaje. Entonces, nosotros decimos a veces, para explicar estas cosas al estudiantado, pues que conceptos como experiencia, significado, memoria, aprendizaje y sujeto, inteligencia también podría formar parte de eso, forman parte de un conjunto de conceptos que se refieren los unos a los otros. Es muy difícil definir la memoria si no metes por el medio sujeto. Es muy difícil definir al sujeto si no utilizas el concepto de significado o de propósito. Entonces, por ejemplo, voy a improvisarlo así. Experiencia es, aprendizaje es aprender de la experiencia. Ya, pero la experiencia, ¿y la experiencia qué es? Pues la experiencia, podríamos tomar el concepto de Hegel, ¿no? La experiencia es ese movimiento dialéctico que la conciencia establece tanto en su saber como en su objeto cuando aparece ante ella el nuevo objeto verdadero. Ya nos complicamos aquí con el concepto de conciencia. Y cuando aparece un concepto nuevo, eso es porque tiene que tener memoria. Porque si aparece un concepto nuevo es porque lo reconoce como nuevo frente al viejo. Entonces, una experiencia es una comparación. Entonces, es una comparación, tiene que tomar una decisión. Entonces, esto nos lleva a la teoría de la decisión. En fin, todos esos conceptos están unidos y lo que les une es que son intentos de caracterización del funcionamiento, de la actividad de los organismos como seres que no son máquinas. Y la última incorporación ha sido por parte de la gente que trabaja en filosofía de la biología, el concepto de agencia. El concepto de agencia viene a meterse otra vez en la misma discusión y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es sobre la historia de cada uno de esos conceptos para beneficiarnos de todas y cada una de las tradiciones que detectó correctamente, digamos, el antimaquinismo. Lo que une a todos los que trabajamos bajo esta lógica, pues es que tenemos que ser capaces de recapitular a todos aquellos autores que han sido capaces de detectar que los organismos, la naturaleza, no es una máquina. Y eso incluye, pues desde Aristóteles hasta nuestros días, a una tradición enorme que, pues, que habría que ser capaz de reconstruir conceptualmente para que ahí se pudieran incorporar todas estas tradiciones y no que cada una diga, ay, bueno, ahora de repente la agencia. Vale, pues nos planteamos los mismos problemas, vamos a llegar, como en el mejor de los casos, vamos a llegar a las mismas contradicciones que llevó el concepto de memoria en Bergson o el concepto en el idealismo alemán, el romanticismo, la tradición del romanticismo, que hicieron que se abandonara esa propuesta por otra contraria que volvió otra vez al mecanicismo. Y entonces reaparece constantemente en la historia del pensamiento propuestas antimecanicistas, pero que no son capaces de beneficiarse de la experiencia anterior, sino que muy a menudo reproducen y caen en las mismas contradicciones en las que cayeron tradiciones anteriores. ¿Consideráis, hoy que está tan en boga, ¿no?, todos estos temas, consideráis que la inteligencia artificial está bien utilizado ese término? ¿Es inteligente o no está bien utilizado? Casi es más un concepto, o sea, yo lo veo más como algo de marketing. Aunque realmente los primeros experimentos, bueno, las primeras investigaciones sobre inteligencia artificial, que también estuvieron de parte de la psicología y tal,
pues bueno, tiene su sentido llamarlo de esa manera, pero bueno, en cualquier caso ahora es casi más algo de marketing. Pero no son inteligentes porque si los consideras como un artefacto, igual que un martillo, una herramienta, dejas de ver su carácter inteligente, porque un martillo no está hecho para clavar, pero él mismo no clava. Tiene que haber alguien que lo utilice de manera inteligente para sus propósitos, sus funciones y satisfacer sus necesidades. Pues igualmente un ordenador, aunque sea mucho más complejo que un martillo, ChatGPT es mucho más complejo que un martillo y demás, está diseñado él mismo con una finalidad para que su uso cumpla cierta finalidad, pero tiene que ser usado por alguien. Digamos que lo que lía aquí las cosas es la apariencia, vamos a decir, de que la inteligencia artificial funciona sola. Porque tú le preguntas a ChatGPT algo, te vas al baño y él sigue funcionando y luego vuelves y ya te respondió todo. Y parece que tú no le dijiste nada. O sea, parece que tú no hiciste nada ahí. Pero hay un programador detrás que tiene en cuenta todas las cosas que puede hacer. Estoy yo que lo estoy utilizando. O sea, es simplemente un caso más complejo que el del martillo, pero el que pone la inteligencia soy yo. Eh, Iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo exactamente qué era. Pero yo creo que con esto. Es marketing, sí. Es pompa. La ciencia descubre cosas y le pone una pompa ahí del copón, ¿no? Pero hace ya 15 o 20 años fue, en 2010, ¿no? Fue el proyecto financiado generosamente por Estados Unidos, por Obama, del el cerebro. Era la síntesis entre el cerebro y la genética. Iban a sacar todos los genes, nos iban a explicar todo cómo se forma cada una de las partes del cerebro y con eso íbamos a solucionar todos los problemas del ser humano. Problemas mentales, psicológicos. Bueno, pues eso ¿en qué quedó? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Se consiguió? ¿Sigue habiendo personas que tienen esquizofrenia y psicosis o no? Ya se sabe que no es así. Ya se sabe el gen que produce la esquizofrenia y el gen que produce la psicosis y qué parte del cerebro está involucrada. Se sabe ya, se acabó todo eso. Es pompa, es ideología. Ideología que en el presente favorece, pues en el caso de ese proyecto, a las farmacéuticas y a la tecnología médica más agresiva de tratamiento individual de las enfermedades frente a un enfoque comunitario y cosas por el estilo, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial favorece a las grandes empresas tecnológicas, que son las que dominan el mundo, que ganan ingentes cantidades de dinero, pornográficas, obscenas cantidades de dinero, que puede una persona de una capacidad mental bastante cuestionable como Elon Musk tomar decisiones que afectan a la humanidad entera porque tiene más dinero que muchísimos estados y la inteligencia artificial forma parte de ese engranaje. Si dices que la inteligencia artificial es un truco, pues entonces van a decir, oh, no, no puedes vender esa moto, pero lo que es en realidad es un truco. En este vídeo estamos hablando mucho de psicología del aprendizaje. Si te interesa profundizar en esta y otras cuestiones desde una perspectiva científica, te invitamos a echar un vistazo a nuestro catálogo de formaciones online. Muchas de nuestras formaciones cuentan con aval universitario, y si buscas una formación más completa y especializada, te recomendamos nuestros cursos de experto y máster universitario. Puedes formarte a tu ritmo y desde cualquier lugar. Descubre todas nuestras formaciones en www.engranapsicología.es y sigue profundizando en psicología desde una perspectiva científica. Ya desde sus inicios, el problema básico de la inteligencia artificial está definido como el problema de si yo hablo con un programa de ordenador y no soy capaz de decidir si ese programa es un programa o es una persona real, entonces ese programa cumple los criterios de verdad de estar comportándose como un ser humano y por lo tanto podríamos considerarlo inteligente y por tanto inteligencia artificial. Bien, pero aquí hay dos problemas. El primero es que eso es una situación muy concreta, que llevada al extremo de su simplificación, es lo que hacía mi abuela cuando se estaba quedando sorda, la llamaba por teléfono, nos llamaba y decía, ¿qué tal estáis? Tú decías, bien. ¿Y tú? Decía, yo bien también, muy bien. Bueno, ala, pues nada, y era nada más que para ver si estabais bien, hasta luego, y colgaba. Y cuando estaba ya sorda del todo, que no oía nada de lo que decías y descubrimos esto, pues entonces nos divertíamos un poco cruelmente con ella. Decíamos, ¿qué tal estáis? Y decíamos, mamá murió, abuelita. Muy bien, yo también bien. Hasta luego. Claro, era un programa. Pues, básicamente es un programa muy sencillo, pero muy fácil de detectar a su vez. Ahora, si este programa se complica
y puede acceder a millones y millones y millones de páginas escritas y tiene el aumento y la capacidad y la complejidad de estos programas de inteligencia artificial de última generación y tal, es impresionante. Y la capacidad de mejora a base de, digamos, de cargarlos con información veraz, limitarle la información, ¿no? Que no acceda a la red en su conjunto, que tiene muchísimas chorradas, sino que alguien técnico, un ingeniero, le mete la información técnica que necesita y las cosas que pueden salir de ahí, es impresionante y maravilloso. Pero no tiene propósito diseñado por el propio programa para obtener objetivos concretos. Y hacerlo sería una estupidez. Porque si en última instancia la inteligencia artificial puede sustituir a toda la inteligencia humana, entonces nosotros sobramos aquí. Y supongo que no ese es el objetivo, que sobremos los seres humanos, ¿no? Claro, puedes hacer un programa que sea como una persona que sea tu pareja. Ya, bien, ¿vale? Sí, puedes hacerlo, sí, sí. Y en última instancia, si es exactamente igual que otra persona, pues empezará a haber separaciones de personas y robots. Ya. Porque si realmente nos creemos eso de que es exactamente igual, si es exactamente igual, pasará exactamente lo mismo. Y si no, es que no es exactamente igual. No, es que cuando ya no me entienda bien con mi pareja robótica, entonces le doy a un botón y la desconecto, ya, que entonces ya no es exactamente igual. Porque eso es lo que no puedes hacer con tu pareja real. Si pudieras hacerlo, pues no sé, no quiero pensarlo. Vale más no pensar lo que pasaría si haces eso. Entonces, claro, hay cosas que están realmente, que se presentan como una cosa que todo el mundo dice, oh, que es impresionante, esto es impresionante y tal. Y a veces, pues los científicos o los filósofos o la gente que nos dedicamos a esto, en vez de echar muchas horas en trabajos en bien de la comunidad, ¿no? Limpiar las casas, limpiar las calles o cosas por el estilo, trabajos que llevan muchas horas a la gente, pues nosotros tenemos horas para estudiar, a lo mejor nuestra labor con la sociedad es decirles, mira, perdona, eso es una pijada. No te metas por ahí, que eso es una pijada. Voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con nosotros, ¿no? La posibilidad de que haya un zombie filosófico que sea una persona exactamente igual que nosotros, pero sin conciencia. Esto ha dado lugar a tesis doctorales. Chalmers, un catedrático de filosofía de australiano, pues se ha hecho famoso con esto, se le citan los libros, vamos, un debate, a mí me parece una chorrada, un juego de palabras, que es una paradoja que se resuelve muy fácilmente si lo piensas fríamente. Pero claro, les tiras abajo un chiringuito del copón. Esto se está grabando y alguno estará viendo esto, que a lo mejor hizo la tesis sobre Chalmers y dirá él, vaya sinvergüenza de psicología, pero me da igual. Vamos a ver, Chalmers, Salao, si hago una persona exactamente igual que yo humildemente tengo conciencia. Si soy como yo, pero sin conciencia, no soy yo. Es un invento que solo en tu cabeza puede tener sentido, porque si inventaste este problema para definir la conciencia, porque no lo podías definir estudiando libros como toda la vida hicimos, porque como eres de la tradición analítica, te basta con leer la filosofía desde Russell hasta aquí, no tienes que leer lo anterior, pues entonces, si haces eso y inventas este problema para tratar el problema de la conciencia porque no eres capaz de definirlo, pues entonces estás haciendo trampa, porque no puedes quitarle a un ser humano aquello que tú no sabes definir. Si no sé lo que es la conciencia, ¿cómo me la voy a quitar a mí mismo? O sea, es una paradoja en dos sentidos. En el sentido en que es imposible un ser humano igual que yo, pero sin conciencia, porque entonces no sería yo, y en el sentido de que no me puedo quitar a mí la conciencia porque no sé lo que es. Porque precisamente por eso inventó el problema Chalmers, ¿no? Bueno, pues supongo que no me admitirían una comunicación en un congreso de los de ellos sobre el zombie filosófico, nuevas perspectivas y tal. Si voy con esta tesis, digo yo, o a lo mejor sí, porque igual son capaces de responder a las paradojas, cosa que no hizo nunca nadie, pero bueno. Entonces, cuando se habla también de que la inteligencia artificial podría llegar a ser consciente, también es purpurina, ¿no? Entiendo, y humo. ¿Lo entendéis así? A ver, la inteligencia artificial la hacen informáticos, y los informáticos no saben lo que es la inteligencia, porque no lo sabemos los psicólogos, que somos los que nos dedicamos a investigar la psicología. Entonces, si nosotros no sabemos lo que es la inteligencia, ellos menos. Y como no saben lo que es la inteligencia, no pueden saber lo que es la inteligencia artificial. Y no pueden simularla porque no saben lo que es. Y no saben lo que es
porque nosotros no sabemos lo que es y yo dudo mucho que los informáticos lo sepan. Porque si no lo sabemos, los que nos dedicamos, bueno, yo no, mis colegas que se dedican a estudiar la inteligencia, no se atreve nadie a dar una definición y lo más acertado que han llegado a decir es la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, pues dudo mucho que la gente que estudia ingeniería informática tenga claro lo que es la inteligencia. Y que tengan claro lo que es la consciencia, lo dudo aún más, porque no lo sabemos los que nos dedicamos a estudiar esas cosas, los compañeros de filosofía y toda la gente que ha estudiado la consciencia, pues claro, pues es que no puede ser, es imposible. Imposible por definición, ni siquiera que sepan lo que están diciendo. Es una impostura. Hay frases que se dicen que se pueden decir, porque el aire lo contiene todo, ¿eh? pero no tiene ningún sentido. El que las dice no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Hay otra cosa también que yo creo que también se puede aplicar tanto a la inteligencia artificial como al zombie filosófico. Y es que todo este tipo de argumentos se basan como en la semejanza entre la fenomenología o la topografía, como se dice, o topología, como se dice en ámbitos conductistas y tal. Es decir, entre la apariencia y la conducta de una cosa y de otra. Es decir, entre yo, por ejemplo, que me comporto de ciertas maneras y una máquina, el famoso test de Turing. Sí. Si una máquina, si tú no puedes distinguir entre las respuestas que da una máquina y las respuestas que da un humano, entonces dicen que la máquina es inteligente y que tiene todo lo que tiene el humano. Sí, está bien, pero hay que centrarse también no solo en eso, sino también en la génesis, en el origen de esa conducta, vamos a decir, de ese comportamiento. Porque tú te puedes comportar de la misma manera y estar aplicando principios de comportamiento muy diferentes. Es decir, un caracol y un humano pueden resolver la misma tarea de condicionamiento clásico aplicando estrategias muy, muy distintas. Pero si no te fijas en esa actividad y en cómo se ha ido desarrollando a lo largo de, pues, a veces son minutos, a veces son meses, a veces son años, si no te fijas en eso, vas a pensar que con que en este preciso instante sea igual, ya vale, pero es que eso es mentira. Tienes que fijarte en cómo se ha ido desarrollando. Si no, vas a fiarte de las meras apariencias. Esa es la clave, porque un programa de simulación necesita algo que simular. Y ese algo que simular se lo proporciona la vida real. Tú no puedes simular algo que no se ha hecho. Una vez que se ha hecho, tú lo puedes hacer con otros procesos. Una vez que alguien ha descubierto cómo se hace, o sea, cómo es una conversación típica con una otra persona, un informático puede implementar todas las posibles respuestas de por dónde puede ir una conversación. Vale. Y podemos llegar a un momento en el que una conversación pautada sobre una temática sea muy difícil distinguir un programa de una persona. Muy bien. Pero siempre habrá maneras de comprobar, de poner en límite a la máquina la ironía, los chistes y todo aquello que no está previsto, contradicciones que son contradicciones formales, pero que el sentido práctico las desambigua, por así decir, un término que se usa mucho en psicología del razonamiento, ¿no? Frases que desde un punto de vista lógico solo tienen una interpretación, pero que quedan desambiguadas por el contexto, ¿no? Eso es lo que la máquina no puede averiguar. Y si lo averigua es porque un programador le ha metido las excepciones que ya conoce que hace el ser humano. Es por lo que pasa, por ejemplo, con la disyunción. En la disyunción, en razonamiento y solución de problemas, el problema fundamental de interpretación de la disyunción es si es exclusiva o inclusiva. Porque en el lenguaje cotidiano y escrito también no se usa un símbolo distinto, pero desde el punto de vista de la lógica formal son juntores diferentes, tienen una tabla de verdad diferente, la disyunción inclusiva y la exclusiva, ¿no? Pero claro, si tú le dices a una persona, vamos al cine o vamos de monte, está claro que estás proponiendo dos cosas que son incompatibles. Pero si tú dices, ¿quieres postre o café? Alguien puede decir, no, quiero las dos cosas. Porque no voy a poner el postre y el café después del postre, ¿no? O sea, es el contexto el que desambigua eso. Pero la máquina no lo puede saber. O tú le dices que esto es inclusiva o es exclusiva, porque lo único que puedes hacer es implementarle la tabla de verdad. Ahora bien, una vez que sabes, que has evaluado empíricamente
en qué confusiones cometen los seres humanos, entonces tú se las puedes meter a ese programa y enriquecer la disyunción lógica con la fenomenología que tú has previsto de los humanos. Pero será cuestión de tiempo que un humano descubra una situación que no estaba prevista, que el programador no previó y que por lo tanto le lleve al error. Es inevitable, porque el ser humano construye su inteligencia constructivamente, valga la redundancia. Es decir, yo hago las cosas de una manera nueva a partir del modo en que se hizo anteriormente. Una vez que sé que se puede hacer las cosas de esta forma, entonces puedo cambiar algo y hacerlo de otra forma. Pero las máquinas no hacen eso, porque llegan a hacer lo que hace el ser humano, a emular, a simular su comportamiento mediante procedimientos completamente distintos, que son programaciones que hace un programador y que luego sale en una pantalla y sale un texto que parece que tiene un sentido porque le han metido unas reglas, que parece que cuando sale una palabra pues va a unir a la otra y le ponen unos pesos y eso multiplicado por no sé cuánto acaba dando una cosa que tiene sentido a veces. Porque la gente generalmente puede comprobar la calidad de la inteligencia artificial metiéndole preguntas sobre un tema sobre el que una persona sepa bastante, tenga un conocimiento bastante experto y entonces se dará cuenta de las limitaciones que tiene, puesto que está usando la red. Y la red es un batiburrillo de muchísimas cosas. Ahora, el uso profesional puede servir. Pero es esencial darse cuenta de que del mismo modo que podemos se reproducían en el siglo XVIII en los jardines versallescos maquinarias hidráulicas que emulaban el comportamiento humano de una manera muy simplista. Por ejemplo, una máquina salía de detrás de un seto cuando se pisaba un resorte dando un susto a los paseantes, cosa que resultaba muy divertida en aquellos tiempos. Eso es un mecanismo simple que simula un comportamiento divertido de asustar, ¿no?, a alguien que inicialmente le provoca miedo, pero a continuación le provoca como risa. ¡Ay, qué susto! Tal, si la broma no es muy pesada, ¿no? Esto es lo que hace la inteligencia artificial, pero multiplicado por millones de complejidades, ¿no? Emular un comportamiento y por lo tanto no va a poder salir de ahí. Y esa es la clave del crecimiento de la inteligencia. El ser humano es excepcional en que se beneficia de la experiencia de los anteriores de una manera impresionante mediante la acumulación de conocimientos de expertos que dejan escritas las cosas para que las podamos criticar y mejorar todo el tiempo. Y esto es lo que ha provocado este avance impresionante en la capacidad de adaptación del ser humano. Es una tarea colectiva. La inteligencia es una tarea colectiva, no es una tarea individual. Y el desarrollo de las nuevas tecnologías está reforzando el individualismo de la peña, pensando que pensar es algo que hace uno, con sus categorías personales, individuales. Y no hay nada personal ni individual en pensar. Pensamos con un lenguaje, con una cultura y con unas reglas que han sido construidas históricamente a base de contrastar la conciencia de unos con la de otros que ya no viven. Tenemos el lujo de poder contrastar nuestra conciencia con la de Aristóteles, o por lo menos con lo que nos ha llegado de Aristóteles. Y eso es maravilloso y es sensacional. Y pasar una tarde leyendo Aristóteles es una experiencia individual pero colectiva, porque estás leyendo a un filósofo griego y eso no te lo puede dar ChatGPT, que te va a hacer un resumen de todo lo que los demás han puesto ahí. Sigue siendo una cosa colectiva y como la razón va por delante de la sin razón, por mucho que parezca que no es así y por mucho que diputados de Vox intenten todos los días hacer lo contrario, hay más documentos en Internet razonables sobre Aristóteles que irracionales, es decir, hay más cosas correctas sobre Aristóteles en la red, porque hay muchos materiales de profesores puestos allí, trabajos de gente, obras íntegras ahí cargadas, comentarios, y la mayoría de los comentarios pues son juiciosos, porque para hacer un comentario no juicioso sobre Aristóteles también tienes primero que leerlo, entenderlo y luego tergiversarlo. Entonces, claro, tergiversar un dato de paro, pues lo puede hacer Figaredo, pero leerse Aristóteles y tergiversarlo explícitamente para que cuando lo metamos en la red nos salga una visión falsa de Aristóteles, eso es muy difícil que lo pueda hacer. Una cuestión más muy rápida. ¿Cómo, sí, para que no parezca que rechazamos de entrada que la inteligencia artificial pueda ser inteligente, ¿cómo sería inteligente la inteligencia artificial?
Yo le pregunté a dos personas. Una que era que daba la asignatura de procesos formales, de simulación en psicología y demás, todo esto también de inteligencia artificial, ¿no? Y también a un filósofo que trata estas cuestiones sobre inteligencia artificial. Y les pregunté que si la regla de aprendizaje por la que se modifican los pesos entre los nodos en las redes conexionistas de la inteligencia artificial, si eso, con el propio funcionamiento de la máquina, eso podría ir cambiando, de manera que su forma de aprendizaje vaya cambiando con la experiencia y, por tanto, vaya cambiando su relación con los contenidos que va encontrando, vamos a decir, que va leyendo de la red o de lo que sea. Y me dijeron que no, que eso no, que puede cambiar, digamos, la forma en la que te da los resultados o lo que sea, pero que esa fórmula del aprendizaje, esa regla de aprendizaje esencial, eso no cambia. Sin embargo, en el niño pequeño, vamos a poner el caso del niño, sí que cambia. Y los trabajos de Piaget son la mejor muestra de ello. Empieza con una inteligencia motriz, vamos a decir, después pasa a una inteligencia más simbólica, después ya operaciones concretas, formales, etcétera. Va cambiando y se va viendo que su relación con el mundo y su propio mundo cambia, igual que cambia él. Eso no pasa en la máquina. Si pasara, si ponte que dentro de 50 años consiguen que eso ocurra, pues yo no tendría problema en decir que son inteligentes, pero por ahora, según entiendo, no lo son. No sé si querías hablar, sí. Sí, no, que todo lo que hace un ser humano, en última instancia, podrían replicarlo a posteriori. Este clip pertenece a un episodio completo de Engrama Psicología, en el que hablamos sobre aprendizaje, psicología comparada, conducta, inteligencia, memoria, conciencia y los límites de algunas explicaciones clásicas en psicología. Tienes el enlace al podcast completo en la descripción de este vídeo. Y si quieres seguir profundizando, en www.engramapsicología.es encontrarás también nuestras formaciones online y nuestro servicio de terapia psicológica.